Vamos a hablar un poquito de economía. Para eso vamos a comunicarnos y a convocar a Pablo Ferrari, que es economista, que siempre muy amablemente nos atiende y nos da algunas explicaciones sobre los banquinazos argentinos en la economía. Pablo Néstor Zula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Pablo, ahí estuve viendo un poco algunos artículos de especialistas en economía. Estuve viendo un artículo tuyo que salió en ámbito.com que dice: dólar no es incertidumbre, la devaluación avanza, en abril de 2025 habrá una devaluación del peso, dice tu artículo, incluso puede establecerse que la magnitud del incremento del tipo de cambio será en números redondos de entre el 10 y el 20%, pese a que en las últimas horas del viernes el Fondo Monetario Internacional aceptó que hubo conversaciones entre Caputo y Cristalina en torno a 20.000 millones de dólares de préstamo. No están los detalles de cómo van a llegar, en qué tramos, en cuántos tramos. ¿Vos seguís sosteniendo esta teoría de que la devaluación es inevitable? Sí, y no es complicado fundamentarlo. A En ver. primer lugar, uno debe tener en cuenta que se están destinando reservas en la actualidad, la última semana, en los últimos 10 días, a sostener este tipo de cambio. Las reservas son negativas, hay muchos vencimientos por delante. Supongamos que efectivamente hay un préstamo de equivalente a 20.000 millones de dólares. Como decías vos, no sabemos cómo ingresan esos 20.000. ¿Ingresan de una vez? Creemos que no. En más de Mm, una vez. Por otro lado, ¿cómo decíamos, equivalente a 20.000 millones de dólares? Pero, por ejemplo, 15.000, lo que es equivalente a 15.000 millones de dólares aproximadamente, puede ser en lugar de dólares en derechos especiales de giro como una moneda propia del FMI. Aparentemente sí. ¿Para qué tendrían que ser destinados? Supuestamente el gobierno dice que serían de libre disponibilidad los dólares. Hay que ver si eso es así, es decir, los podría destinar a lo que quiera el gobierno, pero también podría ser que no sea así. Por otro lado, por otro lado, los actores nacionales, sean pymes, sean grandes empresas, sea el complejo agroexportador, incluso empresas extranjeras, estadounidenses, consideran que el tipo de cambio está atrasado. Y además, quien prestaría el dinero, el FMI, considera que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Y sí. exige una adecuación cambiaria. De conjunto, eso implica que todos los actores relevantes de la economía, incluyendo el que prestaría el dinero, lo prestaría a condición de que haya una adecuación cambiaria. Una adecuación cambiaria implica una devaluación en este contexto. Mm. ¿Está bien? Entonces, Ahora, explícame. esa es Sí, una primera continúa. explicación. Sí, No, te quería preguntar, esto que dijiste en vez de dólares, ¿cómo se llaman? derechos especiales de giro. ¿Qué es eso? Es como una moneda propia de, digamos, del FMI ¿Es como un bono que del FMI, como una letra? eh, bueno, supongamos que sí. A ver, el dinero o ciertas formas dinerarias durante un tiempo pueden tener algo de simbólico, que en este caso es como un dinero, digámosle así, para estos fines, cuyo emisor Pero es vos el FMI. con Sí, con eso que te da el FMI en lugar de dólares, ¿qué podés hacer? ¿Podés cancelarle deudas a ellos, por ejemplo? claro, Ah, exactamente. o sea, es como cuando una provincia emite una cuasimoneda y te lo toma para pagar impuestos. Claro, porque a ver, cuando uno habla de dinero, tiene funciones universales. Pero Claro. vos, por ejemplo, no vas a poder ir con derechos especiales de giro y pedir una pizza.
¿Para no te lo Claro, y van a tampoco tomar? pero pará, hay un dato muy importante No, de lo que estás sí. diciendo, no los podés fugar. A ver, en principio no, porque para hacerlo vos deberías cambiarlos con algún otro banco central. En principio, por eso, el dinero, parte del dinero que vendría, sería para Sí, pagarle al propio FMI. Pero nos claro. olvidemos que Pero Argentina en la actualidad es alguien que está en el carry trade, alguien que está en el carry sí, trade, en lugar de dólares, ¿te puede tomar esa moneda del FMI no, que estás describiendo? no, No. no. Entonces no puede fugarla, no puede fugarla. Si son derechos especiales de giro, no. Lo cual no quiere Claro. decir que puede haber alguna mano en el medio para que el gobierno canjee con algún otro derechos especiales de giro. Yo entiendo que no. Pero para el derecho especial de giro del FMI, ¿cotiza en el mercado? No, no. No. A ver, hay un equivalente en dólares, pero no es algo de circulación pública. Bueno, puedes tener derechos especiales de giro como puedes tener un bono estadounidense. Claro, yo no puedo invertir en derechos especiales de giro del FMI No, como en el Bonar 28, no, no, así no, es, no. claro. Entonces me parece que es un freno a la fuga. Como no confían en Caputo, que es un fugador serial, digo, es una antifuga ese derecho especial, ¿o no? Eh, Te insisto, en Sí, principio podría ser, yo tampoco te aseguro que vaya a ser derechos especiales de giro. Lo que digo es que se claro, ha hablado de eso. El problema de este acuerdo que no está acordado, ¿no? Es que no se rechazó en el Congreso, pero todavía no se desconoce qué es. Se habló de plazos, de devolución, pero nadie tiene certeza de lo que está hablando y el propio gobierno no tiene certeza de lo que está hablando hasta el punto claro. que el FMI no confirma todo lo que dice el gobierno que va a hacer. Hay una tensión, evidentemente todavía se está Sí. cocinando, no hay acuerdos y parte Pero aparte no se de la reunió el directorio discrepancia del gira en FMI, torno al tema del tipo de cambio. ¿Cómo? que no se reunió el directorio del FMI. Mal puede haber una definición si no se reunieron. Claro, pero lo que sí puede haber es un preacuerdo técnico, Sí, ¿no? Que aunque no se anuncie, pero cuando uno advierte que el FMI no termina de confirmar lo que dice el gobierno, sí. bueno, se ve que se está cocinando todavía. Se Vos ve que hay fíjate que algo a las 4 acordado de y la algo no tarde del acordado. viernes, mirá cómo el FMI le estiró la semana al gobierno, cómo le agonizó la semana al gobierno, que recién a las 4 de la tarde del viernes, el FMI hizo hoy un anuncio a media tinta, ¿viste? Un medio anuncio que confirmó que Caputo y Georgieva hablaron de un nuevo programa por 20.000 millones de dólares. El organismo emitió un comunicado en el que además dijeron que el tamaño del programa y el escalonamiento de los desembolsos está sujeto a la aprobación del directorio. O sea, le tiró el viernes a las 4 de la tarde un salvavidas, así, dijo, ponete este salvavidas, Sí, te traigo hacia el barco, pero después en el barco no sé si te voy a dar agua, comida y camarote. Después veo, ¿no? y algo de eso, sí. O sea, cómo le agonizó, porque ahí hay un dato, cómo le agoniza toda la semana hasta el viernes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Casi a las puertas Exacta. del sábado el FMI le dice, bueno, dale, sí, digamos que sí, ¿no? Sí, pero un poco más, sí, un poquito más firme. Yo, hasta donde entiendo, lo que confirmó el FMI hasta el momento es que el gobierno argentino pidió 20.000 millones de dólares. Ni siquiera, entiendo yo, todavía confirmó que le daría 20.000 millones de dólares. Y acá, cada día que pasa, el gobierno tiene peores condiciones para negociar con el FMI, porque está negociando, no es que hay un acuerdo. Y la discrepancia fundamental, si uno observa las declaraciones del FMI desde hace meses, gira en torno al nivel del tipo de cambio y a cuál va a ser la forma de actualización del tipo de cambio. Es decir, Claro, al fin y al cabo gira en torno al tema de la devaluación, que es lo que vos claro, me preguntaste inicialmente. claro, 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 claro. Ahora, eh, el FMI
ve bien el ajuste que hizo el gobierno, aplaude ese ajuste, aplaude el equilibrio fiscal del gobierno y toma eso como un punto de partida para un posible crecimiento del país, o cree que el plan es solo el ajuste. Eh, el FMI suele manejarse en dos planos, un plano formal, donde te puede decir, sí, esto es fundamental para el crecimiento. Hay que ver realmente si piensan eso. Lo cierto es que efectivamente avalan, aprueban, acuerdan y toman como ejemplo el ajuste que ha realizado Milei, Caputo, pero lo que no dicen es que solamente con eso alcanza. Dicen, con esto solo no alcanza, hacen falta reformas estructurales. Por lo tanto, a pesar del ajuste, uno sabe que de lo que están hablando es de una reforma previsional, de una reforma del Estado más grande, o sea, de mayor profundidad, y hay condicionamientos que no son públicos, pero que están registrados en hojitas de lo que uno puede llamar acuerdo, del acuerdo que se firmaría. Hay una letra no solo chica, sino una letra invisible para lo público. Bueno, seguramente por cómo publicita el FMI en general sus recomendaciones, estas no pueden faltar. Y esos secretos, ¿vos tenés alguno de esos secretos? No tengo ningún secreto, pero me parece que es bastante público lo que en general recomienda públicamente el FMI. Dudo que en el caso argentino, justamente algo que tiene tanto peso en el presupuesto como el sistema previsional, no lo vaya a recomendar. Claro. ¿Pero qué es, privatización o cambio de edad jubilatoria? ¿Cuál sería En el camino? general debería ser cambio de edad jubilatoria, o sea, elevación de edad jubilatoria seguro, probablemente eliminar lo que uno conoce como regímenes especiales, que tienen jueces, el que tiene diplomáticos, pero también, por ejemplo, otros que no son de tanto dinero, aunque tengan peso en el sistema previsional, como por ejemplo en el caso docente, que tiene un régimen especial, aportan más, es claro, un tipo de trabajo particular. Ahora, ese es un tema, sí. No, te quería decir, porque parece que la zanahoria es octubre, ¿no? La elección. Sí. A este ritmo, con estas negociaciones tan duras, con este desembolso que sí que no, con esta cantidad 20.000 que sí que no, con estos tramos que sí que no, ¿se llega a octubre con la lengua afuera, aunque sea, se llega o hay muchos peligros antes? Bueno, esa es parte de la discusión que están teniendo. Quien probablemente la expresó más claramente fue Cavallo cuando decía, hay que hacer un ajuste del tipo de cambio ahora, que no sea tan grande, pero ajustarlo, que se vaya diluyendo, que se vaya amortiguando hacia las elecciones, cosa que 3 meses antes de las elecciones ya la gente se haya olvidado de ese ajuste, y después de las elecciones un roscazo, ¿no? Claro. En cuanto al tipo de cambio. Bueno, claro, no querían tocar nada, el FMI está bastante alineada con las ideas de Cavallo, no porque las haya dicho Cavallo, sino porque es un razonamiento más o menos lógico. Una parte ahora que no afecte tanto al caudal político-electoral de Milei, y con posterioridad a las elecciones, ahí un ajuste más grande del tipo de cambio. Está en el ADN de la ortodoxia de Cavallo y del fondo, ¿no? Exacto. El asunto es que después de la elección la leche, que ya vale 2.000, valga 3.000, ¿no? Entonces, digamos, porque a Cavallo y a Milei y al fondo, para la leche siempre les va a alcanzar, ¿no? El tema es el laburante o el informal, que le cuesta mucho llegar al alimento, le cuesta mucho llegar al alimento, ¿eh? Le cuesta mucho llegar a lo básico para alimentar a sus hijos. Tal ¿no? cual. O sea, cómo lo social, o sea, porque después empieza a jugar lo social.
hasta ahora nos las pasamos hablando de economía, pero en un momento vamos a tener que empezar a hablar más de lo social que de lo económico, ¿no? Efectivamente, porque en economía política uno tiene clases, sectores, alguien sale beneficiado, alguien sale perjudicado, y acá lo que todavía no se termina de ver, por lo menos una parte de la población, es que está siendo perjudicada y que no hay nada que esperar, no hay ninguna esperanza. La lógica del modelo indica que esto cada vez va a estar peor. Claro, claro. Bueno, Pablo Ferrari, economista, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias a vos. Que sigas muy bien, hasta luego, muchas gracias.